El Imperio Romano fue una era deslumbrante de la civilización romana que superó a la República y se consolidó bajo un poderoso régimen autocrático. En su mayor esplendor, este coloso dominaba un vasto territorio que se extendía desde las costas del Océano Atlántico en el oeste hasta las misteriosas aguas del Mar Caspio y el Mar Rojo en el este. Su inmenso poder abarcaba desde el ardiente desierto del Sahara en el sur hasta las gélidas fronteras de los ríos Rin y Danubio, e incluso llegaba hasta los confines salvajes de Caledonia en el norte. Un imperio sin igual, cuyo eco aún resuena a lo largo de la historia. A lo largo de su extenso y prolongado dominio, las instituciones y la cultura romana dejaron una huella profunda y perdurable en la evolución del lenguaje, la religión, la arquitectura, la literatura y las leyes en los territorios bajo su control. En los 3 siglos previos al ascenso de César Augusto, Roma pasó de ser uno entre muchos estados en la península itálica a unificar toda la región y expandirse más allá de sus fronteras, transformándose en una potencia imparable. Durante este emocionante capítulo de la historia republicana, Roma se enfrentó a su gran rival, Cartago. Ambas potencias competían ferozmente por dominar la cuenca sur y oeste del Mediterráneo. Sin embargo, fue en el siglo II antes de la Era Común cuando Roma finalmente se alzó con el control absoluto del Mediterráneo, tras conquistar tanto a Cartago como a Grecia, consolidando así su supremacía en la región. El imperio de Roma se expandió a tal punto que el Senado perdió la capacidad de mantener su control más allá de la ciudad. Al mismo tiempo, el creciente poder del ejército dejó claro que quien dominara a las tropas tenía en sus manos la llave para obtener poder político. Así, comenzaron a emerger figuras ambiciosas, decididas a tomar el control y buscar su propia gloria. Julio César fue un líder que cambió el destino de Roma para siempre. No solo expandió su territorio conquistando la Galia, sino que también se atrevió a desafiar el poder del Senado. Su muerte desató una serie de guerras civiles que marcaron el nacimiento del Imperio Romano. Tras enfrentarse a Pompeyo y al Senado en una guerra devastadora, César logró consolidar su dominio absoluto, autoproclamándose dictador de por vida, dejando una huella imborrable en la historia. Como respuesta, algunos miembros del Senado conspiraron para asesinarlo, creyendo que con su muerte restaurarían la República. Este acontecimiento no pasó desapercibido para Octavio, el sobrino y heredero adoptivo de César, quien, tras años de luchas y victorias, se alzó como el primer emperador, derrotando a la poderosa alianza entre su antiguo aliado Marco Antonio y la icónica reina de Egipto, Cleopatra VII. Octavio conservó las apariencias de un gobierno republicano, pero en realidad ejerció su poder como un auténtico autócrata. En el año 27 antes de la Era Común, el Senado le otorgó oficialmente el control absoluto, otorgándole el título de Augusto y transformándolo en el primer emperador de Roma. Así comenzaron 2 siglos de estabilidad y prosperidad sin igual, conocidos como la legendaria Pax Romana. El imponente sistema que Augusto había erigido se desmoronó estrepitosamente durante la devastadora crisis del siglo III, un oscuro periodo marcado por feroces guerras civiles. Este caos dio paso a una nueva era, conocida como el Dominado, en la que el gobierno se transformó en un régimen despótico, acercándose a una monarquía absoluta. En un intento audaz por salvar al imperio del colapso, en el año 286, Diocleciano tomó la valiente decisión de dividir el poder, estableciendo una administración dual, el oriente griego y el occidente latino, buscando restaurar el equilibrio y la estabilidad. En este momento, Roma ya había dejado atrás su papel como centro del imperio. A lo largo del tiempo, el imperio se unió y separó en múltiples ocasiones, hasta que, con la muerte de Teodosio I en el año 395, se dividió definitivamente en 2. Los cristianos, impulsados por el Edicto de Milán emitido por Constantino, el primer emperador en ser bautizado como cristiano, en el año 313, empezaron a ascender a posiciones de poder. Tiempo después comenzó la era de las grandes migraciones, un torbellino que arrasó con la estabilidad del imperio en Occidente. Con la caída de Rávena en manos de Flavio Odoacro y la destitución de Rómulo Augustulo en el año 476, se marcó el icónico final de la Edad Antigua y el nacimiento de la Edad Media.
Sin embargo, hoy en día, la antigüedad tardía se valora cada vez más como una fascinante etapa de transición que unió ambos periodos históricos. El imperio en Oriente continuó en pie durante casi un milenio como el único imperio romano, aunque se le conoce más comúnmente como el imperio bizantino o bizancio. Su gloria perduró hasta la caída de Constantinopla ante los turcos otomanos de Mehmed II en 1453. El legado de Roma fue colosal, especialmente en Europa occidental. Tal fue su impacto que hubo numerosos intentos de restaurar el imperio, al menos en nombre. Destacan las imponentes campañas de reconquista del emperador Justiniano el Grande en el siglo VI y el establecimiento del imperio carolingio por Carlomagno en el año 800. De aquí nacería el Sacro Imperio Romano Germánico, un intento de revivir la grandeza de Roma. Sin embargo, ninguno logró reunificar todos los territorios del Mediterráneo como lo hizo la gloriosa Roma en sus tiempos clásicos. Según algunas periodizaciones, la caída del Imperio Romano de Occidente y de Oriente marca el principio y el fin de la Edad Media. En aquel inmenso territorio del antiguo Imperio Romano surgieron muchas de las grandes y poderosas ciudades que hoy forman parte de Europa Occidental, el norte de África, Anatolia y el Levante. Ciudades como París, que fue Lutecia, Estambul, que fue Constantinopla, y Londres, que alguna vez fue Londinium, fueron fundadas en aquellos tiempos lejanos, al igual que Viena, Zaragoza, Mérida, Milán, Colchester y Lyon, entre muchas otras.